Empezamos un poquito el tema justificación y lo vamos a terminar hoy. Y el domingo que viene, que sería el último que no esté David, vamos a ver, capaz que Juan Marcos, Dios proveerá de maestro para el matadero. Así que veremos cómo nos manejamos y seguimos orando también por David, por su viaje. Mandó una foto ayer, así que están disfrutando esos momentos también. Habíamos mencionado un poco el tema de la justificación, qué es, qué no es, y podemos decir que la justificación es el acto soberano de Dios, mediante el cual, por pura gracia, declara aceptos ante Él a quien cree en su Hijo Jesucristo como su Salvador personal. Juan Marcos nos estuvo mencionando hoy también en el mensaje un poco, ¿no? Y ya habíamos empezado a ver algunas cuestiones de la base doctrinal. Habíamos mencionado la fuente de esta justificación. ¿Quién era? El pasaje era Romanos 8:33, que dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, dice. Entonces la fuente es Dios. Dios es el que justifica. Romanos 8:33 era el pasaje, ¿no? La fuente, Dios. Lo otro que mencionamos, y quería rescatar, Dios ha puesto su trono, leí una frase, Dios puso su trono detrás de los escogidos. Estos escogidos son pecadores justificados, Dios está detrás de ellos, gloria a Dios. ¿Cuál es el modo? Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. El modo era a través de la sangre de Cristo. También Romanos, mencionamos el otro día, que tenemos muchísimo con respecto a la justificación en el libro de Romanos, que venimos hablando ya desde el año pasado. Y me gustó rescatar que este versículo dice: estamos ya justificados en su sangre, estamos en su sangre, nos está limpiando constantemente. Spurgeon decía: no es tu esperanza en Cristo lo que te salva, es Cristo. No es tu alegría o satisfacción en Cristo lo que te salva, es Cristo. No es tu fe en Cristo lo que te salva, aunque sea el instrumento, sino que es la sangre y los méritos de Cristo. Y qué lindo el poder estar seguros de esa obra de Cristo en nosotros. Y ahí nos habíamos quedado porque habíamos visto un repaso de los puntos anteriores del arrepentimiento, conversión, regeneración y adopción. Y el tercer punto que queremos ver, no se borra bien, la provisión. ¿Cuál es la provisión? Voy a leer prácticamente todos los pasajes yo, porque el otro día veía después el video, era un lío, yo le alcanzaba el micrófono y salía de la imagen, a veces escuchaba, a veces no. Entonces lo hacemos un poco más ágil así, pero busquen, Romanos 3:24. Conocemos bien el Romanos 3:23 y el versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo
Jesús por gracia. La provisión por gracia. Somos hechos justos delante de Dios gratuitamente. Esta palabra gratuitamente que sale en este versículo es la misma que usó el Señor Jesucristo en Juan capítulo 15. Nos ubicamos el contexto en Juan capítulo 15, versículo 25. Empieza en varios versículos antes el pasaje donde dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes, todo eso. Y llega un momento que el Señor Jesucristo está citando los salmos, 2 salmos distintos, en los que dice: sin causa me aborrecen. Ese término sin causa es el mismo que acá está traducido como gratuitamente. Él decía gratuitamente me aborrecen, que era lo que decía ahí en el libro de los Salmos y lo que él estaba citando haciendo referencia a él mismo. Y quiere decir que no tenían ningún motivo ni base para aborrecerlo. No había ninguna razón por la cual lo aborrecieran. Y lo que Pablo está diciendo acá es siendo justificados sin causa. Sin causa. Es decir, no tenemos una explicación para ello. Dios no ve en nosotros nada con lo que pueda exclamar: pero tiene esto de bueno esta gente, tiene este detallito, algo bueno, ¿no es cierto? No ve nada, no puede ver nada en nosotros naturalmente que pueda decir así, que pueda decir tengo que hacer algo por ellos porque son más, algo de bueno tienen. Como ya hemos podido ver, no hay nada en nosotros que pueda merecer la gracia de Dios. Lo estuvimos hablando bastante el domingo pasado y lo venimos hablando con Romanos desde no sé qué mes del año pasado. Solamente que nuestra necesidad es lo único que Él pudo haber visto en nosotros para por gracia hacernos justos. Somos justificados sin causa. Sin causa. Es por su gracia y por eso quiere decir que no hay ningún mérito de nuestra parte. Y sabemos que esa gracia es un favor inmerecido. Y es por medio de la redención, la liberación que hay en Cristo Jesús. Y esa redención está siempre ligada a la gracia de Dios. La razón por la cual nos puede salvar aún hoy es simplemente porque Cristo nos redimió. Él pagó el precio. Él murió en la cruz para hacer provisión de esa gracia para todos, para todo el que se acerque. La justificación es por fe, ¿no es cierto? Y por gracia. Y es mucho más esta justificación que solamente el perdón de pecados. Es mucho más que solo el perdón de pecados, que ya sería una barbaridad, ya sería un montón, ¿no es cierto? Pero es también la adición de justicia en Cristo, en nosotros. La justicia de Cristo en nosotros se adicionó gracias a esa obra maravillosa. En otra palabra, no somos restaurados a la posición que tenía Adán. Adán tenía una posición espectacular, ¿no es cierto? La tierra era maravillosa. Recuerdo una vez, hace muchos años en la escuela dominical, acotó José María, cuando estaba más relacionado a la agronomía todavía, me acuerdo, acotó que en esa época era la envidia de cualquier agrónomo. Semilla que tirara, pasara lo que pasara, y crecía. No había que andar regando, no había que andar rogando que lloviera, todo brotaba. Y en esa época tan maravillosa, en esa condición tan maravillosa que vivía Adán, nosotros no hemos sido restituidos a esa posición, sino que mucho más somos colocados
en Cristo, donde permanecemos para siempre, por toda la eternidad como hijos de Dios. Gloria a Dios por esa redención maravillosa, que no nos volvió a como estábamos antes del pecado, sino que nos elevó a esa posición. Esa salvación por gracia es gratuita para nosotros. Me hizo acordar algo, perdón si les va a sonar alguna acotación política, porque últimamente se escuchó mucho en los últimos meses el mencionar que no hay nada gratis, que la educación no es gratis, que la salud no es gratis, ¿no es cierto? Que alguien lo paga. O sea, todo eso que como beneficiarios recibimos gratis, los que recibimos o no, alguien lo paga. Alguien le paga el sueldo a ese médico para que atienda, alguien le paga el sueldo al maestro, gloria a Dios, para que enseñe. Y acá me hizo acordar ese punto, ¿no es cierto? Nosotros somos beneficiarios de esa gracia, de esa justificación, absolutamente gratuita para nosotros. Pero alguien la pagó y fue muy, pero muy cara. Esa redención, ese rescate fue pagado en la muerte de Cristo. Y de este pasaje, lo tengo acá, el versículo 26 dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él justifica al que es de la fe de Jesús. Qué maravilloso el poder disfrutar de esta gracia. ¿Y cómo se obtiene? Vamos a decir el pasaje, Romanos 5:1, y creo que todos lo vamos a saber. Lo decimos todos: justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es la obtención? Por medio de la fe. Está medio áspero ya. Justificados pues por la fe. Y al decir ahí justificados por la fe, se refiere al acto preciso de fe en el momento en que confiamos en Cristo. En ese momento fuimos justificados. Creo que muchos lo tenemos claro, ¿no? Pero qué importante es que recordemos eso. En ese preciso momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, como decía Juan Marcos, uno por ahí que escuchó muchas veces, tuvo sus dudas y por las dudas otra vez hizo la oración, como decía él, ¿no es cierto? Pero en el momento que Dios sintió que uno depositó la fe en Él, ahí es el momento de salvación. Esa fe, fuimos justificados, ya estamos justificados por fe. Esa fe que sabemos, como dice en la palabra, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, el estar seguros de algo que no estamos viendo. El estar seguro que vamos a recibir algo que no estamos viendo. Estar seguro que ya vivimos en algo que a lo mejor no se ve humanamente, carnalmente. El estar seguros de alguien que no vemos físicamente. Esa es la fe. Y a raíz de eso tenemos paz. Tenemos paz con el Rey de Reyes, paz con el Señor de Señores. ¿Se acuerdan que el domingo pasado mencionamos y hacíamos acotación también a que en un mensaje David había hablado del tema de que en Romanos nos plantea como en un juicio, ¿no es cierto? A cada ser humano en un juicio por traición al Rey de Reyes y al Señor de Señores sería.
Y gracias a esta justificación por la fe, por gracia, a través de la sangre de Cristo, es que ya no estamos como traicioneros, ya estamos en paz con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos paz solo por esa fe, solo por esa fe. Gracias a Dios. Y lo último con respecto a esto, a esta parte, comprobación. Vamos a leer dos pasajes. Primero en Santiago, capítulo 2. ¿A través de qué se comprueba esta justificación? Santiago capítulo 2, del versículo 20 en adelante. Sabemos más o menos qué plantea Santiago en gran parte de esa carta. El versículo 20, 2:20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Versículo en el que muchas veces se arman discusiones. ¿No fue justificado por las obras a Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y como decíamos, ¿no? Muchas veces, no siempre, se arman así como que líos alrededor de este pasaje y se plantea las diferencias de Santiago y Pablo, que está viendo Santiago desde un lado, Pablo desde el otro, y distintas exposiciones que hacemos. Pero precisamente ahí menciona una frase que está en el Antiguo Testamento, en Génesis, y que Pablo en Romanos 4:3 también lo menciona, que Abraham fue justificado por la fe. Su fe le hizo, entre otras cosas, la fe de Abraham le hizo levantar el cuchillo para hacer algo que creyó que Dios nunca se lo iba a pedir. Pero como Dios se lo había pedido, estaba dispuesto a hacerlo. Él creyó que Dios, dice la palabra de Dios, que Dios lo iba a levantar a Isaac de los muertos. Por eso él estaba seguro. Él creyó que Dios iba a levantar a Isaac de los muertos. Igual vieron que leímos, ¿no? No fue justificado por las obras a Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Pero si no lo alcanzó a matar, no alcanzó a clavarle el cuchillo, ¿cómo que cuando ofreció? Y como decíamos, ¿no? Él estuvo dispuesto a hacerlo. No sacrificó realmente a Isaac porque Dios proveyó un sustituto. Pero la verdad que si hubiera sido necesario lo hubiera hecho, porque Dios se lo pidió y Dios lo detuvo para que no lo haga. Entonces, en ese acto, como en tantos otros que tuvo Abraham, en este pasaje menciona ese acto, ahí vemos una ilustración selecta del hecho de que uno demuestra su fe por medio de las obras, de las acciones, de lo que hace. Esa acción puntual de Abraham demostró que él había creído a Dios. Que le había creído a Dios. No solo que creía en Dios, sino que le había creído a Él. En ese acto que acá está mencionando Santiago. Y en Efesios 2, capítulo 8, versículos 8 al 10, Efesios 2:8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas
obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Me olvidé de poner acá. ¿Cuál era la comprobación? Por las obras. Lo vimos ahí en Santiago y lo vemos acá en Efesios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aunque espiritualmente estemos sentados en los lugares celestiales, si ven el versículo 6, dice esa frase ahí en Efesios. Qué maravilloso. Ya estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Aunque estemos así, gracias a esa justificación, aquí en la tierra tenemos que vivir de una forma que traiga honor y gloria a su nombre. Eso debe ser en nuestra vida. No somos, lo dijimos un montón de veces, no somos salvados por buenas obras, sino somos salvados para buenas obras. Qué importante eso. Qué importante que podamos recordar eso. Porque esas obras se tienen que ver en nosotros. Se tiene que ver el obrar del Espíritu en nosotros, se tiene que ver el fruto del Espíritu en nosotros. Y se tienen que ver esas obras que Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Ayer cuando repasaba esto y pensaba, ¿no? Por ahí a lo mejor hay muchas cosas que uno hace, también nos mencionó hoy Juan Marcos, ¿no? Hacemos y cosas buenas y servicios o lo que sea que llamemos y hacemos, pero ¿es lo que Dios quiere que hagamos? Tenemos que hacer lo que Dios preparó para cada uno de nosotros, andar en esas obras. Hermanos, si no tenemos la verdadera comunión con Dios para saber cuáles son esas obras que Él preparó para nosotros, vamos a hacer cualquier cosa. Vamos a hacer cualquier cosa. Por lindo que sea, ¿no? Por lindo que sea lo que hagamos. Pero que podamos hacer verdaderamente lo que Dios nos llamó a hacer. Y lo último que querían plantear, unos resultados prácticos de esta justificación. Primer punto, vayan buscando Romanos 8, la pongo acá como que resultados. Resultados de la justificación en nuestras vidas. Romanos 8:33, ya lo habíamos leído, lo mencionamos al principio de la clase. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos condenará? Dice, nadie nos puede condenar. ¿Y sabes por qué? Porque Cristo, dice ahí, murió. Él es el que murió y también resucitó. Cristo removió toda condenación y el creyente está seguro debido a estos 4 aspectos que menciona de la obra de Cristo. Primero, Cristo murió por nosotros, fue entregado por nuestras ofensas. Segundo, el que también dice, resucitó de los muertos para nuestra justificación. Después, ¿qué dice? Está a la diestra de Dios. Se encuentra ahí en este momento, se encuentra a la diestra de Dios. Es el Cristo que vive, es el Cristo que vive, ese es el Dios que adoramos como cantábamos. ¿Cómo no vamos a acudir a Él? Pero el cuarto lugar, que dice el que también intercede,
por nosotros. Pensemos, tengamos en cuenta, probablemente esta mañana cuando te levantaste, a menos que te hayas levantado muy apurado y que se te hacía tarde para venir, probablemente oraste por vos, por no caer en tentación, probablemente oraste así. A lo mejor no lo hiciste. Te levantaste a la apurada, como hicimos muchos, teníamos que venir bien temprano, como hicimos. Y a lo mejor no oraste por vos, pero ¿sabés qué? Cristo lo hizo. Cristo estuvo ahí clamando por vos en todo tiempo. Está ahí a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. Esta obra que comprende estos 4 aspectos es la razón por la cual nadie puede acusar a los escogidos de Dios. El otro día mencionábamos, ¿no? Satanás está acusándonos, pero ¿de qué valen esas acusaciones si es Cristo el que hizo cada una de estas cosas por nosotros y está intercediendo a la diestra de Dios? Entonces, resultado, nos proporciona tal cual. Como le decía el otro día, soy lento para escribir. Pues si escribo más rápido es peor todavía la letra. Nos proporciona libertad de segura condenación. Otro resultado, Tito 3:7. En Tito, capítulo 3, versículo 7, dice: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Qué resultado tenemos de esta justificación? Esta justificación por su gracia nos prepara para una inmerecida herencia. Van a tener que editar después el video con todo el tiempo que... Hoy. Han borrado con agua el pizarrón y raspa. Nos prepara para una inmerecida herencia. Somos hechos herederos sin merecerlo. Lo vimos hace 2 clases cuando estuvimos hablando de adopción, que nos habló Juan Marcos en la escuelita de adopción. Somos hechos herederos sin merecerlo. Pero acá nos habla herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, completamente indignos de esa esperanza de la vida eterna. Como decíamos, somos completamente indignos y por eso la anhelamos más. Por eso la disfrutamos más, o deberíamos disfrutarla más. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta en todo momento que sos absolutamente indigno de recibir esa herencia, de recibir esa vida eterna? Verdaderamente no lo merecemos y por eso debemos esperarla con más ansias, estar ansiosos esperando esa venida del Señor, ansiosos de poder estar delante de Él, como también cantábamos antes, ¿no? Dios nos tiene esperado ese lugar maravilloso al cual
varios se nos adelantaron y están disfrutando de su presencia. Y unos más, en Romanos 5. Proporciona libertad, prepara para una herencia. Volvemos a Romanos 5.1, porque ¿qué nos proporciona? ¿Qué dice en Romanos 5.1 que ya lo mencionamos? ¿Y qué nos da? ¿Qué tenemos? Paz. Somos justificados por la fe y por eso tenemos paz. La paz de la cual nos está hablando Pablo ahí, en este versículo, como un primer resultado de la salvación, porque él menciona varios ahí en Romanos 5, que vamos a mencionar alguno más, es el estado de estar reconciliados con Dios. Es la paz que resulta entre el pecador reconciliado y Dios. El pecador ya no es enemigo de Dios. Ya no es el traidor, como decíamos antes. Ya no somos enemigos de Dios. El creyente en Cristo tiene paz con Dios, quien extendió su misericordia al pecador. A raíz de esto, el pecador se encuentra con que ya no es culpable y sabe que Dios, que en el pasado estaba en contra de él, ahora está a favor de él. Todo eso en una pequeña frase. Tenemos una salvación que es permanente y eternal. Esta paz resulta de tener perdonados los pecados y de estar en buena relación con Dios. Nos proporciona paz. Y vamos a mencionar una más de las que dice ahí en Romanos 5. El versículo 2, ¿qué dice? Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por quien también tenemos entrada a esta gracia. Tenemos acceso. Tenemos acceso a Dios. Acceso al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, como dicen Hebreos. Podemos estar cerca de Dios. ¿Se dan cuenta el privilegio ese? ¿Se dan cuenta ese privilegio maravilloso? Como cantábamos, el velo rasgó, un camino abrió. Antes existía ese velo pesado que algunos veían el velo, porque solamente los sacerdotes podían ver el velo. Los demás desde afuera ni siquiera el velo lo veían. Maravilloso, hermoso, todo decorado. Y el sumo sacerdote pasaba el velo, un lugar que era oscuro, iluminado solamente por la presencia de Dios, como llama de fuego sobre el tabernáculo, y como dice, no sabía si salía, ¿no es cierto? Debía saber, debía saber. Y ahora tenemos acceso libre. Aprovechemos ese acceso a la presencia de Dios. Y en acotación eso que decía Sigrid, no sabía si salía, porque si entraba con pecado, caía en ese momento y tenían que sacarlo. Se dice que entraba con una soga, eso no está en la Biblia. Lo que sí se sabe, que tenía campanitas en el vestido, porque mientras él hacía todo su servicio se estaba moviendo, y si caía fulminado se iba a notar, ¿no es cierto? Iban a hacer un ruido de que caía. Y ahí se iba a notar que ya no estaba vivo. Y nosotros tenemos la posibilidad de acercarnos ante Dios, aún con nuestras manchas, aún con nuestros errores, pero podemos dejarlos delante de Él. Y nos regaló esa posición maravillosa a través de la justificación. Y ahí en Romanos 5 también menciona
la esperanza, tenemos una esperanza, dice ahí el versículo 2. En el versículo 3 nos menciona que tenemos triunfo en las dificultades. En el versículo 5 nos habla que tenemos el amor de Dios y que tenemos el Espíritu Santo. Todas esas cosas maravillosas que Dios nos regaló a través de esta obra de justificación, solo por gracia, por la sangre de Cristo. ¿Se acuerdan las solas, esos de la Reforma? Sola fe, sola gracia, sola escritura, sola Dios la gloria. Y que se pueda ver en nuestra vida, con todo lo que hacemos, con todo lo que vivimos, que se pueda ver en nuestra cara la justificación, ¿no es cierto? No solo con lo que decimos, sino que en toda nuestra vida, que toda nuestra vida pueda honrar a Cristo. Oramos para terminar. Te damos gracias, Padre, por tu amor. Te damos gracias por todo lo que haces en nosotros. Gracias, Señor, por esa obra maravillosa, esa obra increíble que hiciste a nuestro favor. No merecíamos nada, ni un poquito de lástima merecíamos. Y nos redimiste, nos ves justos a pesar de todas nuestras constantes fallas. Nos mirás a través de la sangre de Cristo y nos ves limpios. Gracias, Padre. Pero ayúdanos a vivir bien con eso, a hacer buen uso de esta justificación y mostrar con nuestra vida una vida conforme al Dios que nos salvó, conforme a esa sangre preciosa en la cual estamos. Señor, queremos glorificarte en todo lo que hacemos, en toda nuestra vida, no solo lo que hacemos acá en la iglesia, sino principalmente lo que hacemos en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestro barrio, en cada momento, en la privacidad, que podamos glorificarte en todo. Nos ponemos en tus manos, Señor, y bendecí también a cada una de las clases, cada uno de los niños que escuchó hoy tu palabra, Señor, que pueda ser para su crecimiento y para salvación. En el nombre del Señor Jesús. Amén.